Muy buenas y bienvenidos habitantes de Arda. El primer Señor Oscuro tuvo muchos y terribles siervos, pero sin duda los más poderosos fueron los demonios de sombra y fuego, conocidos como Balrogs. Hoy vamos a conocer un poco más de los Balrogs de Morgoth. Según se cuenta en el Silmarillion, Balrog es la palabra Sindarin para demonio de poder, de la raíz Bal, poder, y Rauk o Rock, demonio. El gentilicio era Balrogath. En el Noldorin más primario, la palabra Balrog se deriva de Baul, tormento, y Rauk, demonio. Uno de sus nombres por el que fue más conocido es la forma quenya Balarauco, del plural Balaraukar. Como lector del Señor de los Anillos previo a la trilogía de Peter Jackson, tengo que decir que la imagen que creo todos teníamos en la cabeza cuando pensábamos en un Balrog era algo más parecido a esto, pero hay que reconocer que el impacto visual que consiguieron en las películas es infinitamente mejor, y desde entonces es imposible imaginárselo de otra forma. Este inmenso demonio con aspecto de animal en llamas, de cola alargada, cabeza con cuernos, garras y pezuñas, con unas terribles alas cubiertas de humo, ceniza y fuego. Originalmente se pensó que los Balrog serían inmensos en número. Su concepción inicial los hace menos terribles y quizá algo más comunes, si se me permite decir, de lo que llegaron a ser después. En el libro de los cuentos perdidos, según se cuenta en la caída de Gondolin, existían a cientos, y fueron asesinados por Tuor y los Gondolin en grandes cantidades. Así, 5 cayeron ante la gran hacha de Tuor, 3 ante la espada de Ecthelion, y 20 fueron asesinados por los guerreros de la Casa del Rey. Incluso se cita en el Silmarillion, llegaron lobos y serpientes, y llegaron 1000 Balrogs, y llegó Glomund, el padre de los dragones. Pero a medida que Tolkien le dio más coherencia a sus notas y a su legendarium, quiso darle a estos demonios del terror más singularidad. Así el número se redujo mucho. Al final, Tolkien afirmó que no se debe suponer que hayan existido más de 3 o como máximo 7, lo que les otorga una condición más alta, así como se les presupone más poderosos aún. Los Balrogs eran Maiar corrompidos por Morgoth durante la creación de Arda, que se cubrían de sombras y llamas y portaban látigos y espadas. Entre los más famosos se encuentran Gothmog y el Daño de Durin. ¿Qué os parece si conocemos un poco más su historia? Los Balrogs fueron originalmente Maiar, espíritus creados por Ilúvatar que descendieron para ayudar a los Valar a dar forma al mundo. Eran numerosos, pero no muchos recibieron nombre, y pocos adoptaron formas físicas en la Tierra Media. Así son en esencia de la misma jerarquía que Gandalf, Saruman o el propio Sauron. Seres sagrados que probablemente se unieron a Melkor durante su discordancia en la música de los Ainur que dio origen a toda la creación. Así, después de entrar en Ea, trabajaron al servicio de los Valar. Según palabras del propio Tolkien en el Vala cuenta, de los Maiar muchos se sintieron atraídos por el esplendor de Melkor en los días de su grandeza, y permanecieron fieles a esa lealtad hasta su oscuridad, y a otros los corrompió después para que los sirvieran con mentiras y dones traicioneros. Terribles entre estos espíritus eran los Balaraukar, los azotes de fuego, que en la Tierra Media se llamaron los Balrogs, demonios del terror. Así, si se me permite el símil, son como ángeles caídos. Al principio de todo, Melkor vino a Arda para destruir el trabajo de los Valar. Hubo una guerra en la que se derribaron montañas y se agitaron los mares, pero Tulkas expulsó a Melkor y los Valar lograron completar Arda. Así los Valar levantaron 2 lámparas para iluminar el mundo, y durante milenios ordenaron Arda. Melkor, pues, aprovechó su oportunidad y cruzó más allá de las puertas de la noche, y comenzó a excavar en las profundidades de la tierra, construyendo una fortaleza llamada Utumno al norte, bajo las montañas. Junto a su sombra reunió a los demonios a su alrededor, aquellos Ainur que se le habían unido por primera vez en los días de su esplendor y que se volvieron muy parecidos a él en su corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero estaban envueltos en oscuridad, y su dominio era el terror.
pues los Ainur podían adoptar la forma física que desearan, la que sentían más cercana a su naturaleza, como vestidos para su alma. Así estos Maiar tomaron la forma de demonios de fuego y llama. Y así fue que Melkor vino con fuego y guerra, arrasando las dos lámparas y llenando el mundo de destrucción. Y en la oscuridad y la confusión escapó y regresó a Utumno, donde reunió a estos espíritus de fuego atraídos por su gloria. Y allí moraron a la sombra de su señor mientras los Valar partían al oeste, más allá del mar, donde fundaron Valinor, y el mundo quedó en la oscuridad. Largos años pasaron donde Melkor quedó como señor de la Tierra Media, hasta el despertar de los elfos, los primeros hijos de Ilúvatar. Así los Valar, para protegerlos, decidieron poner fin a su dominio, y llegaron a la Tierra Media con toda su ira. Tuvo lugar la batalla de los poderes y finalmente destruyeron Utumno en una terrible guerra que transformó el mundo. Melkor fue capturado y encadenado. Cuando los Valar destruyeron Utumno, los Balrogs huyeron hacia el oeste y se escondieron en los fosos de Angband, la fortaleza que Melkor le había procurado a Sauron, su lugarteniente y más fiel siervo. Allí moraron a la espera del regreso de su amo. Pasadas las 3 edades de su cautiverio, Morgoth y Ungoliant escaparon de Valinor con muchos de los tesoros y los Silmarils de Fëanor. Como una nube negra cruzaron en el Caraxe, destino al Thangorodrim. Mientras los Balrogs lo esperaban en Angband, donde Sauron dispuso a todos los ejércitos del Señor Oscuro impecablemente preparados para la guerra. Así fue que cuando estuvieron cerca, Ungoliant paró a Melkor, ya desde entonces llamado Morgoth, y le exigió todas las joyas. Y las devoró todas una a una, y más grande y oscura se volvió, pero su codicia no estaba satisfecha. Entonces le pidió también los 3 Silmarils que guardaba en su mano derecha. Morgoth se negó y los dos ladrones se enfrentaron. Y Morgoth realmente llegó a sentir miedo por el colosal tamaño de la araña. Hasta en Angband oyeron sus gritos. Entonces los Balrogs salieron de su escondite y viajaron hacia la Moz como una tempestad de fuego. Con sus látigos destruyeron las redes de Ungoliant y la hicieron huir. La gigantesca araña se amedrentó y huyó eruptando vapores negros, aterrorizada ante el poder de estos terribles demonios de sombra y llama. Así Morgoth llegó a Angband y reagrupó sus huestes. Pero tras Morgoth iba la primera hueste de los Noldor, y al frente iba Fëanor, como empujado por una ira incombustible, y dio lugar a la Dagor Nuin Gilead, la batalla bajo las estrellas, antes aún de la primera salida del sol. El rey de los Noldor llevó a su gente cruzando Hithlum hacia una aplastante victoria contra los orcos de Morgoth, pero Fëanor no quiso detenerse y se precipitó tras los orcos pensando llegar hasta el mismo Morgoth. Consumido por la llama de su propia cólera, se adelantó demasiado a la vanguardia de su ejército y los siervos de Morgoth se volvieron para acorralarlo. Y de Angband salieron varios Balrogs que se sumaron al ataque. Los Balrogs se enfrentaron a él, fue rodeado y luchó mucho tiempo contra ellos antes de ser mortalmente herido por Gothmog, el señor de todos ellos. Aunque los hijos de Fëanor lucharon contra los demonios de fuego, Fëanor murió a causa de sus heridas poco después. Y esta fue en verdad la primera vez que los elfos contemplaron en todo su esplendor a los Balrogs de Morgoth. Durante las guerras de Beleriand, siempre en la Primera Edad, Morgoth solo salió de Angband en una ocasión. En cambio, envió a los Balrogs a luchar y liderar todas sus batallas. Gothmog apareció en la Nirna Etar Noediat, donde fue nombrado gran capitán de Angband y uno de los sirvientes más importantes de Morgoth. Allí, en la batalla de las lágrimas innumerables, asesinó a Fingon, lo que le permitió jactarse de haber matado a 2 de los 5 grandes reyes de los Noldor. Durante esta misma batalla, capturó vivo a Húrin por orden de Morgoth y lo arrastró él mismo a Angband. Se sabe también que en el año 510 de la Primera Edad, 2 de ellos murieron en la caída de Gondolin. Cuando Morgoth supo de la localización de la Ciudad Blanca, envió a todas sus huestes que sobrevinieron por las montañas septentrionales. La luz roja tiñó las colinas del norte y nada pudo frenar el poder de los ejércitos liderados por los Balrogs. Gothmog se enfrentó a Ixelion, el protector de la Gran Puerta, en la Plaza del Rey, donde ambos se dieron muerte en un combate brutal.
Los restos del mayor de los demonios colmaron los jardines de Gondolin con sangre oscura. Y otro a manos de Glorfindel. Glorfindel logró escapar de la caída de Gondolin con los exiliados, y después de cruzar Tumladen, llegaron a un estrecho paso entre las montañas. Allí fueron atacados por una emboscada de orcos, liderados por un Balrog. Las águilas llegaron para ayudarlos, pero Glorfindel luchó contra el terror de fuego solo en el pináculo de una roca. Ambos cayeron en el abismo y su duelo es cantado en muchas canciones. Tras la caída de Gondolin no queda nada de los grandes reinos de los elfos en la Primera Edad, y todo termina en la Guerra de la Ira. La batalla final de las guerras de Beleriand se libró entre las huestes del oeste y las fuerzas de Morgoth. La devastación causada por el tremendo choque de poderes entre ambos bandos dejó a Beleriand prácticamente destruida, y al final la mayor parte de la tierra se hundió bajo las olas. Una guerra que duró más de 4 décadas. Se cuenta que tras el gran cataclismo algunos Balrogs escaparon de la destrucción de Beleriand y se escondieron en las profundidades de la tierra, en lugares inaccesibles, en las raíces del mundo. Solo un Balrog aparece después de la derrota de Morgoth, en la Tercera Edad. Los enanos de Khazad-dûm, en su obsesión por el Mithril, excavaron mucho y muy profundo, y despertaron el daño de Durin, un demonio de los tiempos antiguos que llevaba oculto en las profundidades de las montañas nubladas durante miles de años. Fueron expulsados de Moria por el Balrog, que fue el responsable de la muerte del rey Durin VI y la ruina del reino enano. Durante 500 años, Moria quedó en manos del demonio, el que conocía los antiguos túneles excavados por misteriosas cosas sin nombre bajo la montaña. Este es el Balrog encontrado por la Comunidad del Anillo en su paso por Moria. En enero del 3019 de la Tercera Edad, la compañía pasó a través de Moria en su viaje hacia el Monte del Destino para destruir el Anillo Único. Huyendo de los orcos vieron una luz roja. Gash, susurraban los orcos. Fuego. La luz ardiente vacilaba en las paredes enanas. De repente ante ellos una gran sombra, y en medio de esa sombra una forma oscura. Y en esa sombra había un terror que iba delante. De un salto pasó por encima de las grietas y las llamas subieron rugiendo. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego, y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. Era el Balrog de Morgoth, el daño de Durin. Y fue enfrentado por Gandalf el Gris. Manteniéndose firme en el puente, Gandalf gritó al Balrog, que permaneció en silencio. El fuego de la criatura se debilitó y la oscuridad aumentó a su alrededor, mientras la luz blanca de Gandalf permaneció firme. Entonces el Balrog saltó hacia adelante y Gandalf rompió el puente frente a él. El Balrog cayó, envolvió su látigo alrededor de las rodillas del mago y los dos se precipitaron hacia el abismo. Gandalf persiguió a la criatura durante 8 días y en la cima lucharon hasta que el demonio fue arrojado al suelo y su cuerpo rompió la ladera de la montaña. El propio Gandalf murió, pero luego fue enviado de regreso a la Tierra Media con poderes aún mayores, como Gandalf el Blanco. Y este fue el final del último de los Balrogs conocidos. El último de aquellos espíritus que se habían unido a Melkor en los días de su esplendor y que fueron arrastrados junto a él por su terrible sendero de maldad. Sus almas eran de fuego, pero estaban envueltos en oscuridad. Hasta aquí pues la historia de estos brutales siervos de Morgoth, en origen espíritus puros que cayeron en la sombra, atraídos por la grandeza y el deseo de dominio. Los Balrogs, demonios de fuego, la sombra y la llama. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que os dejo como siempre aquí otro de la misma temática. Recordad además que recientemente hemos habilitado la función de miembros del canal que os permitirá apoyar aún más el contenido. Nos vemos y gracias.